Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Vamos a continuar en este vídeo con el patrón de Mamá Coco, que lo habíamos empezado este lunes. Ya tenemos el cuerpo hecho, recordad que lo tenéis en el vídeo anterior, y también tenéis un vídeo donde cuento la lista de materiales toda que necesitamos para trabajar este proyecto. Así que antes de empezar os lo recomiendo que veáis al menos ese vídeo y que vayáis por orden para hacerlo todo paso por paso. En este segundo vídeo vamos a hacer ya sus brazos, las costillas, haremos también el vestido y si nos da tiempo le bordaremos los detalles. Así que bueno, pues ahora vamos a comenzar. Comenzamos haciendo los brazos, así que necesitamos el color hueso, el mismo que hemos usado para el cuerpo, y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos vamos a cerrar el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto en cada punto de los que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución. Repetimos 3 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. En la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo una disminución y a continuación vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora volvemos a hacer una disminución. Terminamos así la vuelta con un total de 6 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer los 6 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 15 vamos a comenzar haciendo un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a volver a repetir un aumento. Y ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 8 puntos. Ahora desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Después de la vuelta número 21 vamos a tomar el limpiapipas y ya vamos a rellenar el brazo. Vamos a tomar la medida del brazo y vamos a doblar el limpiapipas así a la mitad más o menos. Ahí lo vamos a rellenar. El sobrante lo podéis cortar con una tijera. Y una vez que tenemos relleno el brazo lo vamos a cerrar. Entonces aquí donde estábamos vamos a hacer una cadena. Ahí levantamos una cadena y vamos a dejar algo de hebra bastante larga para poder cerrar y además coserlo después al cuerpo. Y ahora con una aguja vamos a cerrar este brazo. Con una aguja vamos a enhebrar y lo vamos pasando por cada uno de los puntos que tenemos, tomando solamente la hebra de fuera, sin tomar el punto completo, ¿vale? El punto completo no hace falta, tomamos solo la hebra de fuera y vamos pasando así la hebra por los 8 puntos que tenemos. Una vez que le hemos pasado por los 8 puntos, vamos a tirar un poquito para que se cierre el brazo y ahí es como queda. Tenemos que hacer otro brazo igual. Una vez que tenemos los dos brazos, vamos a cortar un trocito de alambre de más o menos, yo lo tengo aquí de 17 centímetros, un poquillo más porque hemos doblado las puntas, ¿vale? Entonces le dobláis así las puntas de cada lado y más o menos 17 centímetros. Y ahora este alambre lo vamos a pasar en el cuerpo. Vamos a contar desde el cambio de color, aquí tenemos el cambio de color a color negro, vamos a contar 3 filas hacia abajo.
Entonces tenemos 1, 2 y 3. En esta tercera fila lo vamos a pasar más o menos por la mitad del lateral, que se quede así bien ahí en la mitad. Ahí nos vamos a pinchar y lo pasamos hasta el otro lado, por aquí, para salir en la misma fila también más o menos en la mitad. Ahí estaría. Y ahora le vamos a colocar los brazos metiendo el alambre por dentro de donde hemos cerrado, ¿vale? Del final de la vuelta que hemos cerrado ahí. Entonces vamos a meter el bracito así, por el agujerito, hasta el final. Fijaros, cuando habíamos tejido los brazos, hemos hecho en la vuelta número 13 dos disminuciones. Hacemos una disminución, luego 4 puntos y otra vez una disminución. Así que se quedan dos disminuciones juntas. Pues esa parte donde hemos hecho las disminuciones sirve para que luego se pueda doblar el brazo y quede así con una forma un poquito más bonita. Así que cuando coloquéis el brazo, esa parte doblada de la disminución la dejáis así hacia adentro, ¿vale? Para que sea así, pues el codo para afuera. Y ahora ahí lo vamos a coser con un poquito de cuidado, porque como esta parte es negra, tampoco queremos que se note mucho las costuras. Entonces vamos tomando un puntito de aquí y uno del cuerpo, pero bien pegadito ahí al brazo, para que no se nos vayan a notar las puntadas de color blanco, bueno, de color hueso. Ahí lo cosemos. Así queda un brazo y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Acordaros que esta parte la vamos a dejar así hacia adentro. Así que hacemos lo mismo, nos metemos por ahí dentro del brazo. Y una vez que lo tenemos, lo vamos a coser. Ahora le vamos a hacer las costillas. Entonces continuamos con el mismo color y vamos a comenzar por la parte central. Hacemos 14 cadenas. Y después de las 14 cadenas nos vamos a regresar haciendo 13 puntos bajos. Un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final hacemos una cadena y cortáis la hebra. Podéis dejar hebra larga para coserlo o también lo podéis pegar, así que como vosotros queráis. Y este se lo vamos a colocar aquí en el centro, ¿vale? Procurad que os quede bien centradito, así, desde el cuello hasta aquí abajo. Por ahí lo vais cosiendo. Y ahora ya vamos a hacer las costillas laterales. Entonces seguimos con el mismo color. Empezamos haciendo 11 cadenas. Y después de las 11 cadenas vamos a hacer 10 puntos deslizados. Así que ahí vamos hasta el otro lado haciendo un punto deslizado en cada una de las cadenas. Al llegar al final hacemos una cadena, cortamos la hebra y piezas como esta tenemos que tener 6, así que nos faltarían otras 5. Así tenemos ya las 6 piezas y os digo cómo tenéis que colocarlas. Entonces, si os fijáis, al hacer la pieza se curvan así un poquito con forma de C, ¿vale? Si la ponemos hacia este lado es una C. Entonces tenéis que colocarlas aprovechando esta curvatura que ya tienen así natural. Las vamos a colocar desde la mitad hacia los laterales, teniendo en cuenta que aquí van dobladas así hacia arriba, y por el otro lado las vamos a colocar al revés para que la curva también quede hacia arriba, así, ¿vale? Entonces colocamos la del lado izquierdo así con la curva hacia arriba y la del lado derecho le damos la vuelta para que se quede también la curva hacia arriba. Y tenemos que poner 3 de cada lado. Las dos primeras las vamos a poner así cerquita del cuello, ahí, más o menos por ahí, no sé si lo podéis ver bien. Las dos siguientes las pondremos más o menos en el medio. Ahí os lo voy a marcar. A ver, porque con las hebras estas locas. Pondremos una de cada lado más o menos ahí en el medio y luego las otras dos también una de cada lado, pero ya más abajo casi en el cambio de color. Y así vamos a poner nada más que 3 de cada lado. Pues así tenemos ya colocaditas sus costillas y vamos ahora entonces con el vestido. Para el vestido vamos a comenzar con el color rojo. Entonces empezamos haciendo 40 cadenas en rojo.
Y ahora vamos a cerrar estas cadenas haciendo un círculo. Así que nos vamos a unir en esta primera cadena de aquí, del otro lado. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer una cadena y ahí podemos cortar la hebra. Con el color rojo lo único que vamos a hacer de momento es este circulito de aquí. Ahora ya vamos a tomar el color blanco. El color blanco del vestido, ¿vale? No el color hueso que estábamos utilizando para el cuerpo, ¿vale? Fijaros la diferencia. El blanco y el color hueso. Entonces vamos a tomar el blanco y nos vamos a unir. En esta primera cadena de aquí, donde nos acabamos de unir con el color rojo para cerrar, que hemos hecho un punto deslizado, pues ahí mismo abrimos así un poco para que lo podáis ver, así, y ahí mismo, en esta primera cadena de aquí, ahí nos vamos a meter y nos vamos a unir con el color blanco, pasando así hacia el otro lado, y vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar haciendo los 40 puntos bajos que tenemos. Tenemos 40 cadenas, así que vamos a hacer 40 puntos bajos en color blanco. Estas dos hebras rojas de aquí ya las podemos ir escondiendo por detrás según vayamos tejiendo. El primer punto bajo que vamos a hacer lo vamos a hacer ahí mismo, donde nos hemos unido haciendo una cadena. Así que ahí mismo hacemos el primer punto bajo y ya tenemos uno y vamos a la siguiente cadena y seguimos así alrededor haciendo los 40 puntos, uno en cada una de las cadenas con el color blanco. Aquí tengo ya los 40 puntos bajos y como el vestido lo vamos a tejer en rondas, tenemos que ir cerrando cada vuelta. Así que al llegar al final de la vuelta, vamos a tomar el primer punto que tenemos aquí en el otro lado, ¿vale? Saltamos la cadena que hemos hecho aquí al principio y nos vamos a unir en ese primer punto que tenemos ahí haciendo un punto deslizado y de nuevo una cadena. Y vamos a empezar a tejer ahí mismo, donde hemos hecho el punto deslizado y la cadena. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Empezamos ahí mismo, 1, 2. Y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a saltar 7 puntos bajos, así que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto número 8 es donde nos vamos a volver a unir y a partir de ahí vamos a hacer 10 puntos bajos. Así que aquí contamos 1 y seguimos 2, 3. Después de los 10 puntos bajos de nuevo hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos a saltar 7 puntos bajos. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto número 8 es donde nos vamos a unir haciendo un punto bajo y vamos a hacer hasta 8 puntos bajos que son los que faltan para terminar la vuelta. Aquí ya tenemos 1, seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así hemos terminado la vuelta con un total de 40 puntos. Seguimos con los mismos porque aunque hemos saltado 7 puntos, hemos hecho 7 cadenas en cada lado. Así que cuentan igual. Vamos a cerrar la vuelta como hemos hecho antes. Tenemos que saltar el punto deslizado, saltamos la cadena y en el primer punto es donde nos vamos a unir. Esto lo tenemos que hacer todas las vueltas porque estamos cerrando en rondas, estamos tejiendo en rondas. Entonces tenemos que cerrar cada vuelta así de esta manera, saltando el punto deslizado, saltando la cadena y en esta primera cadena es donde nos vamos a unir. Hacemos un punto deslizado, una cadena y comenzamos a tejer en ese mismo punto donde nos hemos unido con el deslizado y con la cadena. Ahora desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Fijaros aquí que después de los primeros 8 puntos bajos, en la vuelta número 3, tenemos aquí las 7 cadenas que hemos hecho. Así que para sacar los 40 puntos de alrededor, tenemos que tejer estos 7 puntos en las cadenas, ¿vale? Un punto en cada una de las cadenas. Y aquí, en este otro lado, que tenemos lo mismo, pues igual. Y así sacaremos los 40 puntos alrededor.
Aquí estoy en el final de la vuelta número 5, tengo que unir la vuelta, así que como siempre saltamos el deslizado, saltamos la cadena y en este primer punto de aquí es donde nos vamos a unir con un deslizado. Pero a partir de ahora vamos a tejer en punto alto, así que cada vez que nos vamos a unir vamos a levantar 3 cadenas en vez de una que estábamos levantando antes. Así que ahora, lo dicho, cada vez que cerréis la vuelta tenéis que uniros haciendo un deslizado y 3 cadenas, porque a partir de ahora vamos a tejer haciendo punto alto. Entonces en la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 3 puntos altos. El primero lo vamos a hacer ahí mismo, donde hemos hecho las cadenas. Vamos al siguiente. Van 2 y el siguiente van 3. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto alto. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, que son un total de 10 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan otras 9. Son 3 puntos altos y un aumento de punto alto alrededor de toda la vuelta y terminamos con un total de 50 puntos. Al llegar al final de la vuelta 6 nos vamos a unir. Como os he dicho antes, ahora tenemos 3 cadenas, así que vamos a saltar el punto deslizado, saltaremos también las 3 cadenas que hemos hecho y nos vamos a unir en el primer punto. Y ahí hacemos lo mismo, un deslizado y 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 15 vamos a hacer 50 puntos altos. Empezamos ahí mismo donde nos hemos unido con el primero y así vamos hasta la vuelta 15. Recordar la forma en la que cerramos cada una de las vueltas. Ahora, a partir de la vuelta número 15 vamos a volver a hacer punto bajo. Entonces, cada vez que cerremos la vuelta ya solamente tenemos que levantar una cadena. Y vamos a hacer desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 21 un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Teníamos 50, así que desde la 16 hasta la 21 un punto en cada punto de los 50 que tenemos haciendo punto bajo. En el final de la vuelta número 21 cerramos como de costumbre y ahí ya podemos cortar la hebra y la escondemos. Ahora volvemos a tomar el hilo de color rojo y le vamos a hacer un pequeño borde aquí entre la vuelta número 5 y la vuelta número 6, justo donde hemos cambiado a punto alto, ¿vale? Habíamos tejido todo esto en punto bajo, aquí hemos cambiado a punto alto, así que justo ahí en el medio, entre esta última fila de punto bajo y esta de punto alto, ahí en el medio es donde vamos a hacer un borde de color rojo. Entonces nos vamos a meter ahí en el puntito, estoy empezando por la parte de atrás, ¿vale? Donde tenemos el nudito donde hemos ido cerrando las vueltas. Pues ahí nos vamos a meter, vamos a unirnos con el color rojo así por dentro del vestido para poder traerlo. Ahí lo pasamos por dentro hacia este lado y ahora nos vamos a ir metiendo en cada uno de los puntos y trayendo la hebra de atrás y pasándola así por dentro, haciendo una cadena alrededor de toda esta vuelta. Así vamos al siguiente punto y una cadena, al siguiente punto y una cadena. Vamos con calma porque al tener la hebra por dentro cuesta un poquito, pero ahí lo vamos pasando. Cuando llegamos aquí al final de la vuelta vamos a cortar la hebra por aquí, la vamos a pasar toda así hacia adelante y ahí vamos a unir con una aguja, la unimos en este primer puntito de aquí y ya la podemos esconder. Y así es como queda el vestido ya terminado. Faltaría hacerle los bordados de arriba y los de aquí abajo, pero por el momento este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Así es como vamos ya con el cuerpo completo, el vestido. En el siguiente vídeo haremos ya los bordaditos del vestido, seguramente que hagamos también la cabeza y bueno, pues vamos muy bien para ser el segundo vídeo. Así que si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es de gran ayuda, y si activáis la campanita ya YouTube os avisa cada vez que yo esté subiendo vídeo, no tenéis que estar tan al pendiente. Y nos vemos el próximo día para seguir con Mamá Coco. ¡Chao, chao!